Mi hija se casó a escondidas y me enteré el mismo día. Entonces, el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Eran las 10:36 de la mañana de un sábado cualquiera en Guadalajara, y el sol apenas tocaba las bugambilias del patio. Abrí el mensaje sin pensar. Una vecina escribía: «Don Alberto, felicidades. Su hija se ve hermosa de novia». Mi taza de café tembló entre los dedos. Entré a Facebook y ahí estaba. Laura, mi hija, vestida de blanco, tomada del brazo de Emilio. El altar, los invitados, las flores y en la descripción una frase que me arrancó el aire: «Con el hombre de mi vida, sin mirar atrás». El sonido del reloj pareció detenerse. Todo en la casa quedó mudo. El televisor encendido, el olor a pan tostado, incluso el perro dejó de ladrar. Deslicé el dedo por la pantalla buscando algo que me desmintiera, pero las campanas de la iglesia en el video confirmaron mi peor verdad. Mi hija se había casado, sin mí, sin avisar, sin un adiós. No hubo lágrimas. Solo un temblor lento en las manos y un silencio que dolía como fuego. Apreté el teléfono y murmuré: «Así que era por eso que dejaste de venir». Caminé hasta la ventana. Afuera, un niño corría con un globo blanco. Me recordó a Laura cuando tenía 5 años, corriendo por ese mismo jardín. Respiré hondo. El aire olía a traición y a distancia. Tomé mi saco, abrí el cajón del escritorio y saqué la carpeta de mis ahorros. No sabía qué haría todavía, pero entendí que algo dentro de mí había muerto ese día. Y mientras veía en la pantalla a los novios sonriendo, supe exactamente qué debía hacer. No gritaría, no buscaría explicaciones, solo esperaría. Porque a veces el silencio es la venganza más ruidosa de todas. Pero para entender cómo llegué a ese día, tenemos que volver al principio. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. La última vez que vi a Laura fue un martes de septiembre. Llegó a casa a las 5 de la tarde, apresurada como siempre, con el cabello recogido y esa mirada que ya no me buscaba directamente. Traía una bolsa de pan dulce de la panadería La Esperanza, la misma donde yo compraba conchas desde que ella era niña. Me abrazó de lado, rápido, como quien cumple un trámite. «¿Cómo has estado, papá?» «Bien, hija, extrañándote». Ella sonrió sin responder. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde su mamá solía tejer los domingos. El olor a café recién hecho llenaba el espacio, mezclándose con el aroma de las flores que entraba por la ventana abierta. Afuera, las campanas de San Francisco tocaban el Ángelus. «¿Y Emilio?», pregunté, aunque ya sabía que vendría la misma respuesta de siempre. «Ocupado, papá. Ya sabes cómo es su trabajo». Emilio Cortés, el hombre que me había pedido la mano de mi hija con una sonrisa demasiado perfecta y un apretón de manos demasiado firme. Ingeniero civil, según decía. Yo era profesor de matemáticas jubilado. Sabía calcular probabilidades, y desde el primer día, las probabilidades de que ese hombre me respetara eran cercanas a 0. Laura se quedó apenas media hora. Tomó su café, comió una concha, me habló de su trabajo en la agencia de publicidad. Todo superficial, todo medido, como si cada palabra fuera un paso atrás. Cuando se levantó para irse, le pregunté: «¿Vendrás el domingo? Puedo hacer tu pollo en mole favorito». «Veré si puedo, papá. Te aviso». No avisó. Los días siguientes fueron un eco de esa despedida. Llamadas que duraban 2 minutos, mensajes que respondía con monosílabos, visitas que se posponían para la próxima semana. La próxima semana nunca llegaba. Yo intentaba no pensar demasiado. Me decía que era normal, que las hijas se alejan cuando encuentran su camino, que yo debía respetar su espacio. Pero las noches se volvieron largas. Cenaba frente a la televisión apagada.
escuchando el tic-tac del reloj de pared que había sido de mi padre. Ese reloj que marcaba cada segundo de soledad. El viernes, 2 semanas después de su última visita, intenté llamarla. Buzón de voz. El sábado, volví a intentar. Nada. El domingo en la mañana, mientras preparaba café y tostadas, escuché mi teléfono vibrar. Un mensaje. Pensé que era ella. Era doña Esperanza, la vecina de enfrente. Don Alberto, felicidades. Su hija se ve hermosa de novia. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un golpe sordo en el pecho. Abrí Facebook con manos temblorosas. No uso mucho esas cosas, pero Laura me había enseñado a navegar en la aplicación para que no te pierdas de mi vida, papá, me había dicho hace años. La ironía me quemó la garganta. Ahí estaba su perfil. La foto de portada era nueva. Laura con vestido blanco, largo, de encaje. Emilio a su lado, traje gris oscuro, corbata azul. Detrás de ellos, un altar decorado con lirios y rosas. Invitados sonriendo, copas levantadas. La descripción decía, con el hombre de mi vida, sin mirar atrás, sin mirar atrás. El café se me enfrió en las manos. El pan quedó intacto en el plato. El reloj seguía sonando, pero yo ya no lo escuchaba. Solo había un zumbido constante en los oídos, como si alguien hubiera apagado el volumen del mundo. Deslicé las fotos. Había 20, tal vez 30. Laura cortando el pastel. Laura bailando con Emilio. Laura abrazando a la mamá de él, una señora elegante con collar de perlas. Laura riendo con amigas que yo conocía, amigas que me habían saludado en cumpleaños pasados y que ahora aparecían cómplices de este robo, porque eso era, un robo. Me habían robado el momento más importante de la vida de mi hija. No estuve ahí cuando ella entró a la iglesia. No la llevé del brazo. No le dije que se veía hermosa. No brindé por su felicidad. Fui borrado, editado, eliminado de su historia como quien tacha un error en un examen. Me levanté de la mesa. Las piernas me temblaban. Caminé hasta la ventana y miré el jardín. Las flores seguían floreciendo, ajenas a mi dolor. Un niño pasó corriendo con un globo blanco. Me recordó a Laura cuando tenía 5 años, corriendo por ese mismo jardín, con sus coletas despeinadas y sus risas eternas. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿Dónde había quedado el papá que ella abrazaba antes de dormir? Respiré hondo. El aire olía a traición. Volví a mirar el teléfono. En una de las fotos, alguien había etiquetado: Los Cortés inician una nueva familia. Felicidades. Los Cortés. Ya ni siquiera llevaba mi apellido en su nueva vida. Lo que dolió no fue el matrimonio. Fue entender que había sido borrado de su propia familia. El lunes, a las 8 de la mañana, marqué su número. Tono, 2 tonos, 3. El número que usted marcó no está disponible. Colgué. Volví a marcar. Mismo resultado. A las 10 intenté de nuevo. Buzón de voz. A las 12, otra vez. Nada. A las 3 de la tarde, mi orgullo ya estaba roto en el piso de la cocina, junto a las migajas del pan que no había comido. Marqué 6 veces ese día. 7 el martes, 9 el miércoles. El jueves dejé de contar. Cada llamada sin respuesta era una puerta que se cerraba. Cada tono en el vacío, una confirmación de que yo ya no existía para ella. Me pregunté si habría bloqueado mi número. Esa duda me quemaba más que la certeza. El viernes en la tarde tomé una decisión. Me puse mi camisa azul, la que Laura me había regalado el Día del Padre hace 2 años. Me afeité con cuidado, me peiné frente al espejo y salí rumbo a su departamento. El trayecto en camión fue eterno. Guadalajara respiraba su rutina, vendedores ambulantes, campanas de iglesias, olor a elote asado mezclado con el humo de los coches. Yo miraba por la ventana sin ver nada. Solo pensaba en qué le diría cuando abriera la puerta. «Hija, ¿por qué no me invitaste?
Laura, necesito entender. ¿Qué hice para merecer esto? Bajé en la avenida Chapultepec y caminé las 2 cuadras que faltaban. El edificio era moderno, de esos con portero eléctrico y cámaras de seguridad. Emilio lo había comprado con un préstamo de 500,000 pesos, según me contó Laura cuando se mudaron hace un año. Yo había pensado en ayudarles con el enganche, pero él dijo que no era necesario. Ahora entendía por qué. Toqué el timbre del departamento 304. Nadie respondió. Volví a tocar. Silencio. El portero, un hombre joven con uniforme gris, se acercó desde su escritorio. «¿Busca a alguien, don?» «A mi hija. Laura Salgado, vive en el 304. Él frunció el ceño como si estuviera haciendo memoria, pero algo en su mirada me delató. Sabía perfectamente quién era Laura, y sabía que yo era su padre. «Ah, no sé si esté, don. ¿Ya tocó?» «2 veces. Pues entonces no está». «¿Sabe a qué hora regresa?» El portero se rascó la nuca, incómodo. No sabría decirle. Yo solo cuido el turno de la tarde. Mentía. Lo supe por cómo evitó mis ojos, por cómo sus manos se movieron nerviosas hacia el escritorio. Laura le había dado órdenes. Emilio probablemente también. «Gracias», dije, aunque no sentía gratitud. Salí del vestíbulo y me quedé parado en la acera. El sol comenzaba a caer detrás de los edificios. Las jacarandas de la calle soltaban sus flores moradas sobre el pavimento. Respiré hondo, buscando calma. Entonces lo vi. Junto a la entrada del edificio, apoyada contra la pared, estaba una caja de herramientas, roja, con mi nombre escrito en marcador negro en la tapa. Alberto Salgado. Era la caja que le había regalado a Emilio el año pasado, cuando me dijo que quería aprender a arreglar cosas de la casa. «Para no depender de nadie, don Alberto», me había dicho con esa sonrisa ensayada. La caja estaba sucia, cubierta de polvo. Dentro, las herramientas seguían intactas, sin uso. Un martillo, desarmadores, una llave inglesa, todo nuevo, todo olvidado. La levanté. Pesaba como una mentira. Miré hacia arriba, hacia las ventanas del 3er piso. Las cortinas del 304 estaban cerradas, pero supe que alguien me observaba. Sentí la mirada, sentí el rechazo. Dejé la caja donde estaba. No la quería de vuelta. Ya no quería nada de ellos. Regresé a casa cuando ya era de noche. El camión iba lleno, yo iba vacío. En la cocina puse 2 platos en la mesa. Serví arroz, frijoles, pollo guisado. Uno para mí, otro frente a la silla vacía donde Laura solía sentarse cuando venía a visitarme. Comí despacio, masticando cada bocado como si fuera piedra. El reloj de pared marcaba las 9:15. Afuera un perro ladraba. Adentro solo el sonido de mi tenedor contra el plato. Miré el plato de enfrente. La comida se enfriaba. El vaso de agua seguía lleno. La silla, inmóvil. «¿Por qué, Laura?», susurré al aire. Nadie respondió. Lavé los platos, sequé las manos, apagué la luz de la cocina. Me senté en el sillón de la sala, en la oscuridad, con el teléfono en la mano. La pantalla iluminaba mi rostro. Abrí WhatsApp. Su último mensaje era de 3 semanas atrás. «Ok, papá, te aviso». Nunca avisó. Escribí un mensaje, lo borré, escribí otro, también lo borré. Al final solo dejé el teléfono sobre la mesa y cerré los ojos. Cuando el teléfono deja de sonar, uno empieza a hablar con el silencio. Y el silencio nunca miente. 3 semanas después, decidí que el silencio también necesitaba testigos. Era domingo, 11 de la mañana. El sol de Guadalajara caía vertical sobre las calles empedradas del centro. Caminé despacio hacia la parroquia de San Francisco, la misma donde Laura había hecho su primera comunión, donde su madre y yo nos habíamos casado 38 años atrás. Las campanas comenzaron a repicar cuando crucé la plaza. Ese sonido siempre me había traído paz.
ahora solo me recordaba que hay ceremonias de las que te excluyen sin explicación. No fui por fe, fui porque sabía que ella todavía asistía los domingos. Lo había leído en uno de sus comentarios de Facebook, agradecida por estas mañanas de paz en mi parroquia, publicado 2 días después de su boda. Como si la paz se pudiera comprar con traición, entré por la puerta lateral. El olor a incienso y madera vieja llenó mis pulmones. Había poca gente, ancianas rezando el rosario, una familia con niños inquietos, un hombre dormitando en la última banca. Y entonces los vi. Laura y Emilio estaban junto al altar lateral, hablando con el padre Domínguez. Ella vestía un suéter beige y pantalón de mezclilla. Él, camisa blanca remangada, reloj caro brillando en su muñeca. Reían. Los 3 reían como si compartieran un chiste privado del que yo nunca formaría parte. El padre Domínguez era el mismo que había bendecido a Laura cuando era bebé, el mismo que le dio la primera comunión, el mismo que consoló a mi esposa cuando le diagnosticaron el cáncer. Y ahí estaba, sonriendo con el hombre que se la había llevado sin mi bendición. Me acerqué despacio. Mis zapatos resonaban contra el piso de piedra. Laura levantó la vista primero. Su sonrisa se congeló. El color abandonó su rostro como agua que se escurre. Emilio giró. Su expresión cambió de sorpresa a incomodidad y luego a algo que intentó disfrazar como cortesía. «Don Alberto», dijo extendiendo la mano. No la tomé. «Laura», dije mirando solo a mi hija. «Necesitamos hablar». Ella bajó la mirada, como solía hacer de niña cuando rompía algo, y no quería admitirlo. «Papá, no es el momento». «¿Cuál sería el momento? ¿Dentro de 3 semanas más? 3 meses? ¿O nunca?» El padre Domínguez carraspeó, incómodo. Dio un paso atrás, como quien reconoce que no pertenece a esa batalla. «Don Alberto, quizá podríamos...» «Con todo respeto, padre. Esto es entre mi hija y yo». Emilio se colocó ligeramente delante de Laura. Un gesto sutil, pero claro. Protección. Como si yo fuera una amenaza. Como si el padre fuera el enemigo. «Don Alberto, entiendo que esté molesto, pero...» «No entiendes nada», lo interrumpí sin alzar la voz. «Y preferiría que no hablaras por ella». Laura finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero no de arrepentimiento, de irritación. «Papá, por favor, no hagas una escena». Esas palabras cayeron como piedras en agua quieta, resonaron en las paredes de la iglesia, rebotaron en las bancas vacías, se clavaron en mi pecho con precisión quirúrgica. «No hagas una escena», como si yo fuera el problema, como si mi dolor fuera un espectáculo molesto, como si mi presencia en su vida fuera algo de lo que avergonzarse. Respiré hondo. El aroma a incienso se mezcló con el sabor amargo de la humillación. «Tranquila», dije, con una calma que no sentía. «Ya la hiciste tú». El mutismo que siguió fue denso. Emilio apretó la mandíbula. Laura abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El padre Domínguez miraba al suelo, con las manos entrelazadas frente al pecho. «Me casé, papá», dijo Laura finalmente con voz temblorosa. «Era mi decisión, lo sé, y también fue tu decisión borrarme de ese día». «No te borré, es que es complicado». «¿Complicado? ¿Mandarme una invitación era complicado? ¿Llamarme era complicado? ¿Decirme, papá, me caso era demasiado complicado?» Emilio dio un paso adelante. «Don Alberto», Laura no quería lastimarlo. «Pensamos que...» «Ustedes no pensaron», lo corté, mirándolo directo a los ojos. «Decidieron. Hay una diferencia». Laura se llevó las manos al rostro. Sus hombros temblaban ligeramente. Una parte de mí, la que todavía era padre, quiso abrazarla. Pero otra parte, la que había llorado solo durante 3 semanas, se mantuvo firme. «¿Sabes lo que dolió más?», pregunté sin esperar respuesta. «No fue que te casaras, fue ver las fotos, verte feliz.
Verte rodeada de gente que yo conozco, que me ha saludado en tu cumpleaños, en las Navidades, y ninguno me avisó. Todos sabían, menos yo. Papá, todos sabían, Laura. Tus amigas, tus primos, doña Esperanza de enfrente. Hasta el padre Domínguez sabía. El padre bajó la cabeza, confirmando mi acusación sin palabras. Así que no me digas que era complicado. Era conveniente. Para ustedes, no para mí. Di un paso atrás. Sentí el peso de los años en mis rodillas, en mi espalda, en mi corazón cansado. No vine a hacer una escena, dije con voz firme. Vine a ver si todavía quedaba algo de la hija que crié. Pero veo que no. Laura sollozó. Emilio la rodeó con el brazo. Yo los miré a ambos, como quien observa a dos extraños. «Que tengan buena vida», dije. Me di vuelta y caminé hacia la salida. Las campanas habían dejado de sonar. Mis pasos resonaban en el vacío de la iglesia. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Cuando llegué a la puerta respiré el aire de la calle. Olía a tacos, a gasolina, a vida que continuaba sin mí. No respondí más. Pero ese día, por primera vez, empecé a planear. Llegué a casa con las piernas pesadas y el alma más pesada aún. Me serví un vaso de agua. Lo bebí de pie, frente a la ventana de la cocina, mirando el jardín que mi esposa había cuidado durante 20 años. Ella siempre decía que las plantas sobreviven a todo. Sequías, tormentas, olvidos. Yo quería creer lo mismo de mí, pero no estaba seguro. Esa tarde, abrí el cajón del escritorio donde guardaba los documentos importantes. Estaban ordenados en carpetas manila, escrituras de la casa, papeles del seguro, actas de nacimiento, testamento. El testamento. Lo había hecho 5 años atrás, cuando mi esposa murió. El notario Fuentes, viejo amigo de la preparatoria, me había ayudado. Recuerdo sus palabras. Alberto, esto le dará tranquilidad a tu hija. Sabrá que todo estará en orden. Abrí el sobre amarillo. Leí despacio, línea por línea, como si fuera la primera vez. Yo, Alberto Salgado Mendoza, en pleno uso de mis facultades, declaro como única y universal heredera de todos mis bienes a mi hija Laura Salgado García. Todos mis bienes. La casa de la colonia americana, valuada en 1.200.000 pesos. Los ahorros en el banco, 180.000 pesos acumulados en 30 años de trabajo como profesor. El seguro de vida, 500.000 pesos. El Afore, mi fondo de retiro que seguiría pagándose, 480.000 pesos acumulados. Hice las cuentas mentalmente como el profesor de matemáticas que fui durante 40 años. Sumaba 2.360.000 pesos. Más la casa, 3.560.000 pesos que algún día serían de Laura y de Emilio. Cerré los ojos. Vi su rostro en la iglesia, avergonzado de mí. Vi la mano de Emilio protegiéndola, como si yo fuera un peligro. Vi las fotos de la boda, donde yo no existía, y me pregunté, ¿para qué había trabajado tanto? ¿Para quién había ahorrado cada peso, negándome viajes, comidas caras, caprichos? Para esta traición, dejé el testamento sobre la mesa. Mis manos temblaban ligeramente. El teléfono vibró. Un mensaje. Durante un segundo absurdo, pensé que era Laura, que se había arrepentido, que me pedía perdón. Era una notificación de Facebook. Laura Salgado ha compartido una publicación. Abrí la aplicación sabiendo que me haría daño. Pero el dolor ya era mi compañero constante. Uno más no importaba. La foto mostraba a Laura y Emilio sentados en una sala elegante. Muebles de cuero, cuadros modernos en las paredes, una lámpara de cristal. Reconocí el lugar. Era la casa de los padres de Emilio, en una zona exclusiva de Zapopan. La descripción decía: «Gracias a mis suegros por todo su apoyo. Sin ustedes, este nuevo comienzo no sería posible. Los amamos, mis suegros. Todo su apoyo. Los amamos». Leí el texto 5 veces.
Cada palabra era un clavo oxidado en el pecho. Bajé a los comentarios. Había docenas, corazones, felicitaciones, bendiciones. La mamá de Emilio había escrito: «Hija, ustedes son nuestra mayor alegría. Esta casa siempre será su refugio». Emilio había comentado: «Los mejores suegros del mundo, gracias por recibirnos con tanto amor». Incluso una prima de Laura, Sandra, había escrito: «Qué hermosa familia han formado, se merecen todo esto y más». Familia, ellos eran su familia ahora, los Cortés, los que sí merecían su amor, su tiempo, su gratitud. Yo era solo el viejo que vivía en una casa de tejas viejas, que cocinaba para dos y comía solo, que había criado a esa mujer durante 35 años sin pedir nada a cambio. Dejé el teléfono sobre la mesa, junto al testamento. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Afuera, el ángelus sonó a lo lejos. Ese sonido que antes me tranquilizaba, ahora me recordaba el encuentro en la iglesia. Las palabras de Laura, su vergüenza. Me levanté y caminé hasta la ventana. Un hombre pasaba con su hija pequeña de la mano. Ella reía, señalando algo en el cielo. Él la cargó en brazos, besó su frente. Yo también hice eso una vez, miles de veces. Cargué a Laura cuando lloraba, cuando tenía pesadillas, cuando aprendía a caminar. La llevé en bicicleta a la escuela durante años. Le enseñé a hacer cuentas, a leer el reloj, a preparar huevos revueltos. ¿Y para qué? Para que me borrara, para que me reemplazara, para que les agradeciera a otros el amor que yo le di primero. Regresé al escritorio, tomé el testamento entre mis manos, lo observé como quien observa una fotografía vieja de una época que ya no volverá. Pensé en romperlo, en quemarlo, en hacer algo dramático que aliviara la rabia, pero no lo hice. En cambio, lo doblé con cuidado y lo guardé en el sobre, cerré el cajón, apagué la luz del escritorio. Esa noche cené un sándwich frío parado en la cocina, sin poner platos ni encender luces. La ausencia de ruido en la casa era tan densa que podía sentirla en la piel. Antes de dormir, volví a mirar el teléfono. La publicación de Laura ya tenía 120 me gusta. 120 personas celebrando su nueva familia, su nuevo comienzo, sin mí. Apagué la pantalla, me acosté en la oscuridad. El colchón crujió bajo mi peso. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. Y entonces, en ese silencio punzante, tomé una decisión. Si ellos me habían borrado de su vida, yo también podía borrarlos de la mía. La noticia llegó un martes por la mañana, envuelta en la inocencia de una publicación de Facebook. Estaba tomando café cuando la vi. Una foto de Laura sosteniendo una ecografía frente a su vientre apenas abultado. Su sonrisa era radiante, genuina, como no la veía desde que era niña. Emilio la abrazaba por detrás, besando su mejilla. La descripción decía: «Nuestro mayor milagro viene en camino. 3 meses de bendición». Se me cortó la respiración. Una nieta o un nieto. Un pedazo de Laura que todavía no conocía la traición, que no sabía de silencios ni abandonos, un ser inocente que llevaría mi sangre. Por un instante, todo el dolor se evaporó. Olvidé la boda secreta, el rechazo en la iglesia, las llamadas sin respuesta. Solo existía esa imagen borrosa en blanco y negro, una vida nueva, una segunda oportunidad. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Escribí un mensaje a Laura. «Felicidades, hija. Voy a ser abuelo. Estoy muy feliz por ustedes». Lo envié sin pensar demasiado, sin orgullo, sin rencor. Pasaron 5 minutos, 10, media hora. Vi los 2 palomitos azules, mensaje leído. Pero no hubo respuesta. Esperé todo el día. Revisé el teléfono cada 15 minutos como un adolescente ansioso. Nada, ni un gracias, ni un emoji, ni un hablamos luego. Silencio. Otra vez ese silencio que se había vuelto el idioma oficial entre nosotros.
Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Por las mañanas me despertaba pensando en el bebé. Imaginaba enseñándole a contar, leyéndole cuentos, llevándolo al parque donde llevaba a Laura. Por las noches, la realidad me golpeaba. Probablemente tampoco me dejarían conocer a mi nieto. Durante 6 semanas, seguí la cuenta de Laura en las redes como un espía. Vi su barriga crecer. Vi las fotos de sus antojos, de sus visitas al doctor, de los muebles que compraban para el cuarto del bebé. Todo documentado, todo compartido con el mundo, excepto conmigo. Entonces llegó la invitación, no a mi casa, no a mi teléfono, sino en Facebook, como todo lo demás en esta nueva vida de Laura. Baby shower, celebremos la llegada de Sofía. Sofía, una niña, mi nieta tendría nombre. La fecha, sábado 13 de julio, 3 de la tarde. El lugar, Jardín de Eventos Los Girasoles, en Zapopan. Para entonces, Laura ya tenía 7 meses de embarazo. La lista de invitados era pública. Reconocí muchos nombres. Amigas de Laura, primos, vecinos. Todos habían sido invitados formalmente. Yo no estaba en la lista, pero el evento era público. Técnicamente, cualquiera podía verlo. Cualquiera podía presentarse. El sábado me puse mi mejor camisa, la azul de rayas finas. Me afeité con cuidado. Até mis zapatos negros, los que uso para ocasiones especiales. Tomé el regalo que había comprado 3 días antes. Un libro de cuentos clásicos, el mismo que le leía a Laura cuando era pequeña. Lo envolví en papel dorado. El jardín estaba decorado con globos rosas y blancos, mesas con manteles de encaje, centros de mesa con flores. Había al menos 50 personas. Música suave, risas, olor a ponche y pastelitos. Entré sin anunciarme. Nadie me vio al principio. Me quedé cerca de la entrada observando. Laura estaba sentada en una silla decorada como trono, con una corona de flores en la cabeza. Su vientre prominente bajo un vestido rosa claro. A su lado, Emilio. Y junto a ellos, los padres de Emilio, don Raúl y doña Patricia Cortés. Alguien gritó: «¡Tiempo de abrir regalos!». Uno por uno, Laura abría cajas. Ropa de bebé, pañales, juguetes. Con cada regalo agradecía efusivamente, abrazaba a las invitadas, posaba para fotos. Cuando llegaron los regalos de los padres de Emilio, la sala entera estalló en aplausos. Una cuna de madera tallada, una carriola italiana de 4.500 pesos, un monitor de bebé de última tecnología. Doña Patricia se levantó, tomó el micrófono. «Sofía, mi amor, los abuelos Cortés no podrían estar más felices de tu llegada. Esta familia te recibe con los brazos abiertos». Los abuelos Cortés. Más aplausos, más abrazos. Laura lloraba de emoción, abrazando a sus suegros como si fueran sus salvadores. Yo permanecí inmóvil, invisible, con mi libro de cuentos envuelto en papel dorado. Nadie mencionó que Sofía también tendría un abuelo materno. Nadie preguntó por mí. Era como si nunca hubiera existido. Vi a Laura reír, vi su felicidad genuina. Y entendí algo desgarrador. Ella había construido una nueva familia. Una familia donde yo no cabía, donde no era necesario, donde mi ausencia ni siquiera se notaba. Alguien comenzó a grabar un video. «Vamos, Laura, dile algo a Sofía». Laura tomó el micrófono acariciando su vientre. «Sofía, mi amor, vas a nacer en la mejor familia del mundo. Tus papás te aman. Tus abuelitos Cortés te esperan con ansias. Vas a ser muy amada, princesa». Sus abuelitos Cortés. No mencionó otros abuelos, no mencionó apellidos, solo Cortés. Salí del jardín antes de que alguien me viera. Dejé el regalo en una mesa apartada, sin tarjeta, sin nombre. No quería confrontaciones, no quería lágrimas. Solo quería que Sofía supiera algún día que alguien más la había esperado también. Esa noche en casa me senté en el escritorio. Saqué una libreta y escribí el nombre. Sofía.
Debajo hice cálculos. Tenía 73 años. Seguramente no estaría presente en su adolescencia, quizá tampoco en su infancia completa, pero podía hacer algo que trascendiera mi tiempo. Podía protegerla, no de enfermedades o accidentes, sino de la dependencia, de la manipulación, de la necesidad. Podía darle algo que nadie le quitaría: independencia económica. Abrí la carpeta donde guardaba mis estados de cuenta. Los 2.360.000 pesos que Laura heredaría, más la casa. Cerré los ojos. Vi el futuro claramente. Laura y Emilio usando ese dinero, festejando, agradeciéndole a los Cortés, olvidándome incluso en mi funeral. Pero Sofía no tenía culpa de nada. A esa niña no la conocería todavía, pero ya tenía un futuro que no dependería de nadie más. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana, toqué la puerta de la notaría Fuentes e Hijos. El despacho quedaba en el centro de Guadalajara, en un edificio antiguo con balcones de hierro forjado y pisos de mosaico original. Subí las escaleras despacio, sintiendo el peso de los 73 años en las rodillas. El olor a papel viejo y café recién hecho llenaba el pasillo. La secretaria, una mujer de unos 50 años con lentes de pasta, me reconoció inmediatamente. «Don Alberto, qué gusto verlo. El licenciado Fuentes lo está esperando». No había hecho cita, pero Roberto Fuentes y yo éramos amigos desde la preparatoria, compañeros de pupitre, testigos de nuestras bodas, padrinos de bautizo mutuos. Él sabía que si yo aparecía sin avisar, era porque necesitaba hablar de algo serio. Entré a la oficina. Roberto estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, revisando documentos con sus lentes para leer. Levantó la vista y sonrió. Pero esa sonrisa se apagó cuando vio mi expresión. «Alberto, siéntate». No preguntó cómo estaba. No hizo el saludo de cortesía. Después de 50 años de amistad, uno aprende a leer el dolor en el rostro del otro. Me senté frente a él. Las paredes estaban cubiertas de títulos enmarcados, fotografías familiares, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Por la ventana entraba la luz filtrada de la mañana, iluminando el polvo suspendido en el aire. Laura se casó, dije sin rodeos. No me invitó, ahora está embarazada. Tampoco me lo dijo directamente. Roberto se quitó los lentes. Sus ojos, del mismo tono café cansado que los míos, mostraron genuina tristeza. «Alberto, lo siento mucho. No vine por compasión, Roberto. Vine porque necesito tu ayuda». Saqué la carpeta que había traído, estados de cuenta, escrituras de la casa, póliza del seguro, el testamento actual. Aquí está todo lo que tengo, 2.360.000 pesos en total, más la casa valuada en 1.200.000 pesos, 3.560.000 pesos, que según este testamento heredará Laura cuando yo muera. Roberto abrió la carpeta, revisando los documentos con su ojo profesional. «¿Quieres cambiar el testamento? Quiero algo mejor. Quiero que nada de esto llegue a manos de Laura o de su esposo. Pero tampoco quiero dejarlo al azar. Quiero proteger a mi nieta, Sofía». Roberto se reclinó en su silla. El cuero crujió bajo su peso. «Explícame qué tienes en mente. Un fideicomiso, algo que no puedan tocar. Que cuando Sofía cumpla 18 años tenga acceso a todo. Educación pagada, independencia garantizada. Pero antes de eso, ni Laura ni Emilio podrán usar un solo peso». Roberto asintió despacio, procesando la información. «Un fideicomiso irrevocable. Es posible, incluso recomendable en casos como este. Pero Alberto, tienes que entender algo. Una vez que lo firmes, no hay vuelta atrás. No podrás cambiar de opinión si Laura se reconcilia contigo». «No se va a reconciliar», dije con una certeza que me sorprendió a mí mismo. «Y aunque lo hiciera, mi decisión está tomada. Esto no es venganza, Roberto, es protección». Él me estudió durante un largo momento.
Luego abrió un cajón y sacó una libreta legal. Muy bien, vamos a necesitar documentos. La casa debe tasarse oficialmente. Los fondos bancarios y tu afore tendrán que transferirse al fideicomiso. Tú serás el fideicomitente, el banco actuará como fiduciario y Sofía será la fideicomisaria. Yo protocolizaré el contrato ante notario y lo inscribiremos en el registro público de la propiedad. ¿Puedes encargarte de todo? Puedo. Pero déjame preguntarte algo primero, como amigo, no como notario. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Tú qué harías si tu hija te borrara de su vida? No respondió. Esa respuesta ausente fue suficiente. Necesitaré 2 semanas para preparar todo, dijo finalmente. Contratos, evaluaciones, registros, no es un proceso simple. Tómate el tiempo necesario. Yo no voy a ningún lado. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, cómplice. Cuando salí de la notaría, el sol de media mañana caía vertical sobre las calles. Guadalajara vibraba con su caos ordinario. Vendedores ambulantes, bocinas de camiones, el murmullo constante de la ciudad. Caminé sin rumbo durante 1 hora. Pasé frente a la catedral, crucé la plaza de armas, me senté en una banca frente a la fuente. Observé a las familias, padres jóvenes con hijos pequeños, abuelos cargando nietos, parejas de ancianos tomados de la mano. Yo estaba solo, pero por primera vez en semanas no me sentía vacío. Sentía algo diferente, propósito, dirección, control. Esa noche, en casa, saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Me senté en el escritorio donde había corregido miles de exámenes durante mi carrera como profesor. La lámpara iluminaba el espacio con luz amarilla. Escribí, querida Sofía. Las palabras fluyeron. Le conté quién era yo. Le expliqué que éramos familia, aunque nunca nos conociéramos. Le hablé de su abuela, de cómo hubiera amado conocerla. Le conté que su madre fue mi alegría durante 35 años, hasta que dejó de serlo. No mencioné rencores, no acusé, solo expliqué. Al final, escribí, este dinero es tu libertad. Úsalo para estudiar, para viajar, para elegir tu camino sin depender de nadie. No permitas que el amor se convierta en deuda, ni que la familia te ate con obligaciones. Sé libre, Sofía. Eso es lo único que tu abuelo Alberto pudo darte. Doblé la carta. La guardé en un sobre que Roberto incluiría en el fideicomiso. Me recosté en la cama, mirando el techo. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche. Afuera, el ladrido lejano de un perro rompía el silencio. Cerré los ojos. Mi silencio ya tenía una fecha, un documento y una firma. La invitación nunca llegó, pero yo sabía la fecha. Facebook lo anunciaba todo. Bautizo de Sofía Cortés. Domingo 24 de noviembre, 12:00 del día. Parroquia del Sagrado Corazón. En la invitación la presentaban como Sofía Cortés. En la pila bautismal escucharía mi apellido completo, Cortés Salgado. Pero para ellos, para su nueva familia, Salgado había desaparecido como yo había desaparecido de sus vidas. Esa mañana me desperté temprano. Preparé café, me afeité con cuidado, planché mi camisa gris y mi pantalón negro. Me puse la corbata azul marino que mi esposa me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Me miré al espejo, un hombre de 73 años, con arrugas profundas y ojos cansados, pero con la espalda recta y la mirada firme. No iba a pedir permiso, no iba a suplicar, solo iba a entregar lo que era mío por derecho, la bendición de un abuelo. Guardé en el bolsillo interior del saco un sobre manila. Dentro, un cheque de caja no endosable por 500,000 pesos, el primer depósito destinado al fideicomiso de Sofía Cortés Salgado. También había incluido una nota simple. Para Sofía, de su abuelo Alberto. La iglesia del Sagrado Corazón quedaba en Zapopan, en una zona tranquila rodeada de jacarandas. Llegué 15 minutos antes.
El estacionamiento estaba lleno de camionetas nuevas y coches europeos. Reconocí el BMW de Emilio. Las campanas comenzaron a repicar. Familias entraban con ropa de domingo, niños con trajes diminutos, mujeres con vestidos pasteles y sombreros. Todos sonreían, todos cargaban regalos envueltos en papel brillante. Yo llevaba solo mi sobre Manila. Entré por la puerta lateral. El aroma a incienso y cera de velas inundaba el espacio. La iglesia estaba decorada con arreglos florales blancos y rosas. En las primeras bancas reconocí a los padres de Emilio, don Raúl con traje oscuro, doña Patricia con un vestido color perla y sombrero elegante. Laura estaba al frente sosteniendo a Sofía. La bebé vestía un ropón blanco largo, bordado con hilo dorado. Apenas 3 meses de vida, pequeña, frágil, inocente, mi nieta. La primera vez que la veía en persona, me quedé parado en la última banca, observando desde la distancia. El padre comenzó la ceremonia. Oraciones, lecturas, cánticos. Laura mecía a Sofía suavemente. Emilio estaba a su lado, con una mano en la espalda de Laura. Los padrinos se acercaron. Una pareja joven, amigos de Emilio, según deduje por cómo lo saludaban. Prometieron guiar a Sofía en su camino espiritual. Todos asintieron con solemnidad. Cuando llegó el momento del bautismo, el padre tomó a Sofía en brazos, vertió el agua bendita sobre su frente. La bebé no lloró. Sus ojitos apenas se abrieron, curiosos, brillantes. Sofía Cortés Salgado, dijo el padre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Cortés Salgado. Al menos mi apellido estaba ahí, al final, como una nota al pie, como un recuerdo borroso de que alguna vez existí en esta línea familiar. La ceremonia terminó. Aplausos suaves, abrazos, fotografías frente al altar. Vi a Laura sonreír, radiante, cansada, feliz. Los padres de Emilio posaban con Sofía en brazos. Todos querían su turno para la foto. Nadie me había visto todavía. Salí de la iglesia antes que el resto. Esperé en el atrio, bajo la sombra de un laurel, mientras las familias comenzaban a salir. Risas, felicitaciones, niños corriendo entre las bancas. Entonces vi salir a Laura. Cargaba a Sofía contra su pecho. Emilio caminaba junto a ella, orgulloso, protector. Los padres de Emilio lo seguían, rodeados de amigos y familia. Me acerqué. Laura me vio primero. Su rostro se congeló. El color abandonó sus mejillas. Emilio giró, tenso inmediatamente. Don Alberto, dijo con voz controlada, no sabíamos que vendría. No estaba invitado, respondí con calma, pero vine de todas formas. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Doña Patricia se acercó, colocándose estratégicamente entre Laura y yo, como un escudo elegante. ¡Qué sorpresa!, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ignoré las miradas, saqué el sobre Manila del bolsillo de mi saco. Vengo a entregarle esto a mi nieta. Laura abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Extendí el sobre hacia ella. Nadie lo tomó. Es un regalo para Sofía, insistí. Nada más. Emilio finalmente extendió la mano y recibió el sobre con desconfianza, como si pudiera explotar. ¿Qué es? Ábrelo cuando lleguen a casa. Está todo explicado ahí. Miré a Sofía. Dormía plácidamente en los brazos de Laura, ajena al drama que la rodeaba. Tenía el cabello oscuro, fino como seda, sus manitas cerradas en puños diminutos, su respiración suave. Me acerqué un paso. Laura retrocedió instintivamente. «Solo quiero verla», dije con voz quebrada. «Nada más». Laura dudó. Luego, con movimientos lentos, inclinó a Sofía ligeramente hacia mí. La observé. Grabé cada detalle en mi memoria. Sus pestañas largas, su nariz pequeña, la curva de sus mejillas. Extendí la mano y toqué suavemente su frente, donde aún estaba húmeda por el agua bendita.
Que Dios te bendiga, Sofía, susurré. Retiré la mano. Di un paso atrás. Gracias, le dije a Laura. No volveré a molestar. Me di la vuelta. Escuché que alguien llamaba mi nombre, pero no me detuve. Caminé entre las familias que aún conversaban en el atrio. Crucé la reja de la iglesia. Salí a la calle donde el sol de mediodía caía implacable sobre el pavimento. No miré atrás. No lloré. No corrí. Solo caminé con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de la decisión que acababa de sellar. Esa noche, Roberto Fuentes me llamó. Alberto, Laura intentó cambiar el cheque. El banco le informó que es un cheque de caja no endosable, vinculado a un fideicomiso irrevocable a nombre de Sofía Cortés Salgado. No puede tocarlo. Perfecto, respondí. Me llamó gritando. Dice que esto es una manipulación, que cómo te atreves. ¿Y qué le dijiste? Que todo está dentro de la ley, que el dinero es tuyo y decides qué hacer con él, que el documento ya está registrado en el registro público de la propiedad. Colgué el teléfono. Me senté en el sillón de la sala, en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj. A veces la bendición no está en el agua, sino en el olvido. La notaría olía a café viejo y papel sellado. Eran las 11:47 de la mañana de un jueves gris en Guadalajara. Afuera, las nubes amenazaban lluvia. Adentro, bajo la luz fría de las lámparas fluorescentes, yo estaba a punto de firmar el documento más importante de mi vida. Roberto Fuentes colocó frente a mí un folder de cuero con el escudo de la notaría grabado en oro. Lo abrió despacio, como quien revela algo sagrado. «Este es el fideicomiso irrevocable», dijo con voz profesional, aunque sus ojos mostraban la preocupación del amigo. «Una vez que firmes, Alberto, todo queda sellado. No hay vuelta atrás». Revisé los documentos. Páginas y páginas de lenguaje legal, cláusulas, estipulaciones, pero en esencia era simple. Todos mis bienes, 2.360.000 pesos en cuentas bancarias, seguros y afore, más la casa de la colonia americana valuada en 1.200.000 pesos, quedaban transferidos a un fideicomiso irrevocable a nombre de Sofía Cortés Salgado. Total, 3.560.000 pesos. Sofía no podría tocar ese dinero hasta cumplir 18 años. Pero cuando llegara ese día, sería completamente suyo, sin intermediarios, sin condiciones, sin que Laura o Emilio pudieran reclamar un solo peso. ¿Estás seguro?, preguntó Roberto por última vez. Tomé la pluma. Era pesada, de metal, con el nombre de la notaría grabado en el costado. Más seguro que nunca, firmé. Mi nombre fluyó sobre el papel con tinta azul. Alberto Salgado Mendoza. Luego la fecha, 22 de noviembre de 2024. Roberto agregó su firma como notario. El sello oficial cayó sobre el documento con un golpe seco que resonó en el silencio de la oficina. «Listo», dijo. «Ahora solo falta registrarlo». Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría, no era tristeza, era paz. La paz de quien finalmente toma control de su propia historia. Salí de la notaría bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer. Las gotas golpeaban suavemente las hojas de los árboles. Guadalajara olía a tierra mojada y a posibilidad. Esa misma tarde comencé a empacar. La casa de la colonia americana ya no era mía. Técnicamente pertenecía al fideicomiso de Sofía, pero tenía 6 meses para desocuparla según los términos del contrato. No necesitaba tanto tiempo. Empaqué lo esencial: ropa, fotografías, algunos libros, el reloj de pared que fue de mi padre. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, recuerdos, quedaría para Sofía. Algún día, cuando fuera mayor, heredaría no solo dinero, sino también la casa donde su madre creció, donde su abuela vivió, donde yo pasé los mejores y peores días de mi vida,
2 semanas después, mientras doblaba camisas en cajas de cartón, sonó el teléfono. Laura. La pantalla iluminó su nombre, su foto de perfil, ella sonriendo, de años atrás, cuando todavía me miraba con amor. El teléfono vibró en mi mano. 1 vez, 2, 3. No contesté. Siguió sonando. 5 timbres. 6. Finalmente, buzón de voz. Esperé. 30 segundos después, llegó un mensaje de texto. Papá, necesitamos hablar. Esto que hiciste no está bien. Llámame. Borré el mensaje. Al día siguiente llamó de nuevo, 3 veces. No contesté ninguna. El sábado recibí un mensaje de un número desconocido. Era Emilio. Don Alberto, esto es un abuso. Laura está muy afectada. No puede quitarle su herencia así. Respondí por única vez. La herencia sigue en la familia. Solo cambió de beneficiaria. Bloqueé su número. El 1 de diciembre, con todo empacado en 6 cajas y 2 maletas, cerré la puerta de la casa por última vez. No lloré, no miré atrás. Solo cerré con llave, la dejé en el buzón como había acordado con Roberto y subí al taxi que me esperaba. ¿A dónde, don?, preguntó el chofer. A Ajijic. El viaje duró 1 hora. Guadalajara quedó atrás con sus calles ruidosas, sus campanas, sus recuerdos. A medida que nos acercábamos al lago de Chapala, el paisaje cambió. Montañas verdes, aire limpio, calma profunda. Ajijic era un pueblo pequeño, tranquilo, lleno de jubilados extranjeros y mexicanos que buscaban paz en sus últimos años. Yo había alquilado una casa sencilla, 2 habitaciones, cocina pequeña, un patio con vista al lago. La primera noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin pesadillas, sin el peso de las expectativas rotas. Las semanas se convirtieron en meses. Establecí una rutina: café en el patio cada mañana, mirando el lago, caminatas por el malecón, lecturas en la tarde, cenas simples frente al televisor. No volví a abrir Facebook. No volví a buscar fotos de Laura o de Sofía. Dejé que esa parte de mi vida quedara sellada, como el documento en la notaría. En febrero, Roberto me llamó. Alberto, Laura intentó impugnar el fideicomiso. Contrató un abogado. Y no tiene caso. Todo está legal. El juez desestimó la demanda. Perfecto. También quiero que sepas algo más. Laura tuvo otro bebé, un niño. Lo vi en las redes. Sentí un pequeño pinchazo en el pecho. Otro nieto. Otra vida que no conocería. ¿Cómo se llama? Mateo Cortés. Cortés. Otra vez sin mi apellido. Gracias por avisarme, Roberto. Colgué. Salí al patio. El lago brillaba bajo el sol de la tarde. Pájaros cantaban en los árboles. Una brisa suave movía las hojas. Respiré hondo. No sentí dolor, solo aceptación. Laura había elegido su camino. Yo había elegido el mío. Y Sofía algún día elegiría el suyo con la libertad que yo le había regalado. Me senté en la silla de mimbre y miré el horizonte. El agua tranquila del lago reflejaba el cielo. Por primera vez en años, sonreí. En el mercado pagamos con dinero. En la familia el precio es el silencio que elegimos. Mi hija perdió una herencia, pero yo recuperé el respeto, y eso vale más que cualquier millón. Quiero agradecer al canal Venganza con el Abuelo por darme este espacio para contar mi verdad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Perdonarías a un hijo que te traicionó? ¿O cerrarías la puerta para siempre? Gracias por escucharme.